hermanos y amigos. Les invito para que juntos doblemos las rodillas y pidamos la bendición a Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por darnos la oportunidad de vivir en este día de reposo. Ha llegado el momento especial de meditar en tu palabra y como siempre nos encomendamos en tus manos poderosas para que a cada uno nos des entendimiento y un corazón dócil, y de esa manera vamos a sacar provecho al estudio de tu palabra. Si en algo te hemos ofendido, que tú nos perdones. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siguiendo con nuestro título general, sus juicios son verdaderos y justos, hoy tenemos la lección número 7, que lleva por título La rebelión de Coré. Los objetivos de la lección son estudiar cuál era la posición de Coré en la organización religiosa de Israel, estudiar la estrategia de Coré para que Israel se rebelara contra Moisés, considerar lo que en el fondo pretendía Coré, estudiar el fin de Coré y sus seguidores, evitar caer en la condición de Coré. Coré ocupaba una alta posición en la organización de Israel, porque a él se le había encargado el ministerio de lo que era el tabernáculo. Por supuesto, arriba de Coré estaba Aarón y los sacerdotes, y arriba de Aarón y los sacerdotes estaba Moisés. Estamos hablando de las posiciones altas de Israel en el desierto. Vamos a ver en el contenido, en el párrafo 1, en el santuario tabernáculo había una intensa actividad cuando el pueblo se asentaba temporalmente en un lugar. Y cuando Dios lo disponía, la actividad se incrementaba aún más, porque los levitas responsables o asignados debían desarmar ordenadamente el santuario para llevarlo hasta donde el Señor indicara que el pueblo se detuviera nuevamente. En el orden jerárquico, arriba de los levitas estaban Moisés y Aarón, seguían los sacerdotes, hijos de Aarón, luego había personal levita asignado para llevar los objetos santos, cada uno sabía sus funciones y no debía haber interferencia entre lo que hacía uno y otro, porque toda atribución estaba bien definida por parte del Todopoderoso. A eso se le llama orden. ¿Qué pasa cuando las puertas de la casa de oración se abren en día sábado? Pues el portero ya conoce su función. Él da la bienvenida y vela que haya solemnidad en el templo. ¿Qué sucede a la hora de recoger la ofrenda? Ya los hermanos asignados están preparados. ¿Qué sucede cuando llega la hora de iniciar el culto para dirigir los cantos? El hermano superintendente ya está nombrado, ya sabe, él pasa y luego deja el tiempo al predicador. Bueno, eso es orden. Es parte del oficio de acuerdo al grado ministerial que cada hermano posee. Por otro lado, está el cargo administrativo. Uno es mayordomo, otro es tesorero, otro es secretario, otros son vocales, uno es encargado de tal departamento, otro de otro. Ese es un orden, hermanos. Pero
independientemente de cuando el mayordomo reúne a todo su equipo, cuando están cada uno desempeñando su función, no hay interferencia. No interfiere uno con otro porque cada uno conocemos nuestras funciones. Y eso debió haber ocurrido allá en el trabajo del tabernáculo. Números 16, 8 y 9. El mismo Moisés da a conocer las funciones que tenía Coré. Dice así, 8 y 9. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministrases en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieses delante de la congregación para ministrarles? ¿Qué significan estas palabras? Os es poco. Hermanos, es poco que el Señor nos haya puesto de obreros en su iglesia. ¿Acaso es poco que el Señor nos dé la oportunidad de dirigir himnos? ¿Es poco eso? En la obra nada es poco, todo es bastante. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo al desarrollo de la obra, al funcionamiento de las actividades de la iglesia. Cada quien colocado de acuerdo a sus dones y conforme a la voluntad de Dios. Los dones del Espíritu de Dios no los da Él usando la lógica humana, como por ejemplo, bueno, este es universitario, yo lo voy a poner de mayordomo, no, hermanos, esa es cosa de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, en el inicio de la obra, en el inicio de la gracia, tenemos por ejemplo a un Gamaliel, un hombre que tenía un buen testimonio delante del pueblo, muy preparado. Y sin embargo, hermanos, no fue llamado, ni siquiera llamado como apóstol de Jesucristo. Estaba también Pablo. Pero ¿qué pasó? Fue voluntad de Dios que entre los primeros llamados estaba Pedro y su hermano, que eran pescadores. Claro que conocían de letras, sabían leer, pero no eran varones intelectuales. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí están los dones con que Él se está manifestando en favor de aquellos dos pescadores a quienes les dijo: os haré pescadores de hombres. De acuerdo a las palabras de Moisés, Coré ocupaba una importante posición dentro del ministerio de Israel, porque él mismo les preguntó, los hizo razonar: es poco lo que ha hecho Dios con ustedes, que los ha allegado así para que ministren en el servicio del tabernáculo delante de la congregación. ¿Es poco? Razonemos, hermanos. Razonemos, y tenemos que alcanzar esa madurez espiritual en el sentido de aceptar lo que Dios nos ha dado. Todos tenemos derecho de aspirar, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Pasemos al segundo párrafo. Coré era primo hermano de Moisés, hijo de Ishar, hermano del padre de Moisés, Amram, todos descendientes de Coat, uno de los 4 hijos de Leví. Este varón, Coré, tenía un alto privilegio junto a su familia dentro de la obra de Dios, pues era uno de los responsables en el servicio del tabernáculo de Jehová. Desafortunadamente, en algún momento entró en él la codicia por el poder y conspiró contra Moisés y Aarón
empleando argumentos aparentemente válidos para lograr su cometido, pues incitó al pueblo diciendo a Israel que ellos eran pueblo de Dios, lo cual evidentemente nadie iba a discutir porque era cierto, y que Moisés y Aarón se habían erigido como autoridad sobre ellos. El error de Coré fue que pasó por alto que la autoridad de Moisés no la tomó él mismo, sino que le fue dada por el mismo Dios. En la rebelión de Coré, su verdadera intención era obtener el sacerdocio, el cual por voluntad de Dios le había sido encomendado a Aarón y sus hijos. Coré involucró a 250 príncipes de la congregación que incautos se dejaron arrastrar por las mezquinas intenciones de aquel varón. Al final, los que murieron por el juicio de Jehová, además de Coré y los 250 príncipes que lo apoyaron, fueron 14.700. Lamentable final para aquel rebelde y sus seguidores. Las consecuencias fueron graves, gravísimas, fatales, hermanos, porque murieron casi las 15.000 personas. Fue duro, hermanos, fue un juicio de Dios. ¿Por qué? Por una mala intención. Porque fíjense, hermanos, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, la intención de Coré fue mala. Fue mala porque logró incitar al pueblo en contra de Moisés. Y vino mucho pueblo y se puso en contra de Moisés. Son situaciones en las que cuando se logra incentivar el ánimo de la gente contra un dirigente, puede haber muerte. Pudieron linchar a Moisés, pudieron darle muerte a él y a Aarón y a sus hijos. Claro, hermanos, eso nunca iba a suceder porque ahí estaba presente el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Pero vamos a la intención. Coré no se puso a pensar, si yo hago esto, la obra va a sufrir. No, a él le interesaba qué es lo que él pretendía, qué es lo que él quería. Pero hermanos, la triste realidad, de acuerdo a las estadísticas, es quienes actúan así cuando se les concede llegar a un puesto de poder, pues son inútiles. Era solo la fantasía mental que tenían, mientras que Dios, cuando escoge a alguien, sin importar su condición, ni económica, ni intelectual, se manifiesta el Espíritu de Dios y prevalece la buena voluntad de servicio al Todopoderoso. Vamos a ver en Éxodo capítulo 40, Éxodo 40, versículos 1 y 2. Y habló Moisés diciendo: en el primer día del primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. 12. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos. Fíjense que es una instrucción que está dando el mismo Dios. ¿Cómo es posible que Coré venga y salga con el cuento? ¿Quiénes son ustedes para quererse enseñorear sobre el pueblo de Israel, pueblo santo? ¿Cómo es posible que él salga con ese argumento falaz, con ese argumento falso? Si estamos viendo aquí en Éxodo que es instrucción del mismo Dios el que le ordena a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Veamos el versículo 12 al 15. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar a sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Miren, hermanos, es el mismo Todopoderoso el que está instruyendo a Moisés para que llame a Aarón, lo vista, luego llame a los hijos de Aarón y los vista, y los está consagrando como sacerdotes por perpetua generación. Es voluntad de Dios.
Y eso así ha sucedido siempre en la obra de Dios. En la obra no es de que alguien se imponga, hermanos. Ah, es que yo soy más fuerte, yo puedo más. No, en la obra no es así, hermanos. En la obra es el actuar del Espíritu de Dios, que tiene sus mecanismos establecidos, sus normas establecidas, sus procedimientos, las maneras en que Él logra que alguien pueda ocupar una posición dentro del cuerpo del Señor. Eso es delicado, hermanos. Vamos a ver el tercer párrafo, el último párrafo. Evitemos caer en el error de Coré. Pues dentro de la iglesia de Dios, oigamos bien, es el Señor. A través de los procedimientos establecidos en su palabra, quien coloca a cada uno en el cargo o grado ministerial que Él en su santa voluntad disponga. Todos debemos mostrar deseo de trabajar en la obra. Un obrero, un diácono o ministro puede tener la aspiración de ser mayordomo u ocupar algún otro cargo administrativo. Eso está bien. Es tolerado por la palabra de Dios. Pero finalmente debemos aceptar el trabajo que nos sea encomendado por Dios a través de su ministerio. Bueno, uno puede aspirar a ser mayordomo, eso está bien. Puede aspirar a ser ministro, eso está bien. La Escritura lo permite. Pero tenemos que mostrar y acatar la disposición del ministerio a través de los procedimientos establecidos. En la obra de Dios no tiene cabida la lógica humana, como sucedió en la primera época de la iglesia, donde Pedro y los demás apóstoles, considerados varones sin muchas letras, fueron llamados para impulsar el evangelio después que el Señor subió al cielo. Dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En ese contexto, debemos entender que el Señor puede llamar a su obra a varones con pocas letras o a varones letrados. Bueno, eso dispone, es cosa de Dios. Es su obra y Él llama a quien quiere. Lo importante es que formemos parte de este pueblo bendito y nuestro principal propósito debe ser trabajar con mucho amor en el lugar donde Él nos coloque y no caer en el error de Coré, que tuvo grandes privilegios, pero su mente se extravió en busca de lo que no tenía derecho. Romanos 9:16, versículo muy conocido de la iglesia. Romanos 9:16. Dice así, Romanos 9:16. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En la iglesia no es quien traga más saliva, quien es más gritón, quien es más listo. No, hermanos. En la iglesia es el Espíritu de Dios el que da los dones, el que coloca a través del ministerio. Es a través de la voluntad de Dios. Veamos en 1 Corintios 3:9, dice el apóstol Pablo que somos coadjutores. 1 Corintios 3 y versículo 9. Porque nosotros, dice, hablando de todos los obreros, hermanos, porque nosotros, dice en general, hablando de todas las hermanas, porque nosotros coadjutores somos de Dios, colaboradores, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. O sea, todos colaboramos para un mismo propósito. ¿Cómo se hace un culto en la iglesia? ¿Quiénes participan para poder llevar a cabo adelante un culto? El hermano que hace la portería, las hermanas que previamente han limpiado la casa de oración, el hermano que dirige los himnos, el hermano que pregona la palabra, los hermanos que recogen la ofrenda, los diezmos. Bueno, todo es un proceso, hermanos. ¿Pero qué? ¿El que predicó es el que se lleva el crédito del culto? No. Todos colaboramos de una o de otra forma y falta todavía más colaboración. El pueblo, hermanos, el pueblo,
a quien el sabio le ha dicho claramente al pueblo, acércate más para oír. Y el pueblo, hermano, no es que estemos en la primera banca, sino que acércate es tu mente, tu concentración esté puesta en lo que se está haciendo, y entonces así pueblo y el ministerio a través de los obreros, diáconos y ministros, todos sacamos adelante un culto, hermanos. Eso es lo bueno, igual que la administración. Vamos a pasar entonces a los comentarios y preguntas. Coré fue hijo de Ishar, uno de los hijos de Coat, hijo de Leví. Fue primo hermano de Moisés y Aarón. Éxodo 6:16. Vamos a ver Éxodo 6:16. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Versículo 18. Y los hijos de Coat, Amram, Eishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Amram e Ishar eran hermanos. Mientras que Aarón era hijo de Amram, Coré era hijo de Ishar. Eran primos. 2. Satanás, para engañar a la primera pareja, usó la falacia. Es decir, mentiras con apariencia de verdad. Todo rebelde, para lograr su mezquino propósito, usa la Sagrada Escritura, interpretándola a su manera para convencer a los simples. ¿Qué hizo Coré para que el pueblo se rebelara contra Moisés? Número 16:3. Considere qué era verdad de lo que dijo Coré y qué era mentira. Porque Coré, usando la misma estrategia de los sectarios, utiliza la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, donde parte es verdad, pero parte mentira. Leamos en Números 16 y versículo 3. Habla de Coré con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, o sea, importantes también. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: básteos. Miren, hermanos, la postura de un rebelde. Se muestra como indignado, como celoso, que cualquiera que lo mira dirá: ala, pero qué varón tan celoso. Básteos, o sea, basta ya, suficiente. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Cierto, hermanos? Eso no se discute. Vayamos viendo la estrategia de Coré. Toda la congregación son santos. Como que un rebelde venga y se pare delante de la iglesia. Bueno, hermano, ya es suficiente. La iglesia de Dios es un pueblo santo. ¿Cierto? ¿Quién lo va a discutir? Si es la verdad. Leamos, por ejemplo, en Levítico capítulo 11. No van a perder ahí Números, en su capítulo 16. Les dije Levítico 11 y versículo 44. Dice así: pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Claro que sí. ¿Estaba diciendo verdad Coré? Sí, hermanos. Vosotros sois santos. Es correcto. Pero dijo algo más. Volvamos a Número 16. Porque todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. También es verdad. Porque si hablamos, por ejemplo, de la iglesia, viene un rebelde y se levanta: es que la iglesia, en medio de nosotros está el Señor Jesucristo. Es cierto. Es cierto, porque bastaría con leer en Apocalipsis capítulo 1, donde dice que en la visión, el apóstol Juan vio en visión
a uno que era el mismo Hijo de Dios en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, en medio de las 7 iglesias. Esto es cierto. Leamos también en Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29 y versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Cierto? ¿Sí? Fíjense cómo entró Coré. Basta, dijo, porque en la iglesia el pueblo de Israel es santo y en medio del pueblo está Dios. Cierto, hermano, cierto. Ahora viene la otra parte. Regresemos a Números capítulo 16 y pregunta con voz alta, con volumen, hermanos, pregunta a Coré: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Falacia, hermanos, ahí está la mentira. Llegó al punto donde tenía que mentir para convencer al pueblo. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué quieres tener el poder absoluto? ¿Por qué quieres mandar al pueblo? Falso, hermanos, falso. Falso, porque Moisés no se puso sobre el pueblo. A ver, pueblo, a partir de hoy yo, Moisés, yo los voy a gobernar. No, mentira, hermanos, no. Moisés fue llamado. Él fue llamado por el Todopoderoso. Y recuerden, conocemos la historia. Ven, le dijo a Moisés, tú vas a rescatar a mi pueblo de Egipto. Y para ello vas a ir vas a hablar con el faraón. Cuando Moisés le dijo, pero es que yo soy tartamudo, no te preocupes, porque vas a llevar a Aarón tu hermano, él te será por boca y tú le serás a él por Dios. Eso no tienes que preocuparte, ya lo tengo todo previsto. Pero ¿y qué voy a hacer para que me crean? Mira, toma una vara, toca eso, toca lo otro. Hizo milagros, no te preocupes. Y si te preguntan quién te envió, tú les vas a decir, el yo soy, el autor de la vida, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces Moisés tenía plenamente el aval de Dios, porque el mismo Dios lo escogió, lo llamó para rescatar al pueblo y para que lo condujera por el desierto. Así que ese argumento es falso. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Falso, hermanos. Otra cosa, que Moisés solo actuaba de acuerdo a la instrucción que recibía de Dios. Como cuando un varón quebrantó el día de reposo, viene Moisés y va a consultarle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con este varón que quebrantó el sábado? Que muera, dijo el Señor, que muera. Había otro caso, Señor, ¿qué hago en este caso? Haz esto, haz esto. O sea, él iba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Igual que hoy un mayordomo no actúa de acuerdo a su propio criterio, no, actúa de acuerdo a los procedimientos que ya están establecidos en las normas de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Un mayordomo no dice, hermano, usted queda suspendido. No, tiene que ver razones, tiene que justificar por qué va a actuar así y tiene que probarle al infractor. Si es rebelde, tiene que haber testimonios, testigos, tienen que haber actas levantadas y finalmente se demuestra la rebeldía, se le suspende. Pero ese es el procedimiento, así lo dejó establecido el apóstol Pablo. Así que no es cosa que el mayordomo no está inventando absolutamente nada. A ver, hermanos, a partir de la otra semana los queremos aquí en la casa de oración domingo. Eso nunca va a ocurrir, porque él simplemente está expuesto para como depositario de la doctrina. Nunca va a ser eso. A ver, hermanas, el otro sábado las que quieran traen tapado, las que no. Jamás va a ocurrir eso, hermanos. Eso no va a pasar. A ver, hermanos,
a partir de mañana, domingo, los que quieran comer cochito que coman, los que no, no. Tampoco, hermanos. O sea, eso es lo que no entendió Coré. Moisés no estaba levantándose sobre la congregación, actuando de manera arbitraria. Lo que él estaba haciendo es siguiendo las instrucciones que Dios le daba constantemente, pero que ahora, para gloria de Dios, todas las instrucciones quedaron escritas para que un mayordomo sepa cómo se puede conducir. Entonces ahí falló Coré, mintió Coré. Pero hermanos, lo que se ve es de que Moisés, guiado por el Espíritu, estamos en la comentario 3, Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, descubrió la verdadera intención de Coré. Vamos a ver número 16 y versículo 10. Aquí está ya descubierto Coré. ¿Cuál es la verdadera intención de Coré? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis también, ¿qué cosa? El sacerdocio. Hermanos, pero ¿cómo pretendía Coré el sacerdocio? Ya leímos. ¿Se recuerdan que ya leímos en Éxodo 40? Que fue el mismo Dios quien instruyó a Moisés y le dijo, llega hacia ti a Aarón, y lo vistes. Luego trae a los hijos de Aarón, porque ellos van a ser mis sacerdotes, como un estatuto por perpetua generación. Fue Dios mismo, hermanos. Entonces, ¿cómo Coré, según lo que le está descubriendo Moisés, pero qué te dio a ti por acercarte para que también procuréis el sacerdocio? Si el sacerdocio no tienes tú que procurarlo, eso ya lo estableció el Dios mismo. Él ya lo aprobó y no hay nada que hacer. Quiere decir que lo que tú estás haciendo, Coré, es una rebeldía. Pero ¿saben qué le dijo? Prepárense. Prepárense. Y si ustedes son los que van a ejercer el sacerdocio, Dios lo dirá. Pero si no, va a pasar algo. Dice el versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Aarón. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Y eso es cierto, hermanos. A veces la gente que no está consagrada, que está tibia espiritualmente, empiezan a criticar al mayordomo. Pero ¿quién es el mayordomo, hermanos? ¿Quién? ¿Acaso no uno de mayordomo es un ser mortal que está tratando, igual que lo hace todo miembro de la iglesia, de continuar, de perseverar hasta el fin para obtener nuestra salvación? ¿Qué? Hablan contra el mayordomo, pero ¿qué se está logrando? ¿Quién es él? Si él es un luchador. Pero lo que sí estamos logrando es ponernos en contra de Dios. Sigue diciendo. Entonces les dice en el versículo 18, desde el 17 leamos. Tomad cada uno su incensario y poned sahumerio en ellos y allegad delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y echaron en ellos sahumerio y pusiéronse a la puerta del tabernáculo del testimonio con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y consumirlos en un momento. Ahí está. Viene la instrucción de Dios. Pártate, le dijo a Moisés. Yo voy a destruir a esta gente mala. ¿Qué logró Coré? ¿Acaso fue contra Aarón que se rebeló? Eso es
lo que debemos de entender, hermanos, para no incurrir en un grave error. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Veamos que Moisés supo interpretar el sentimiento de Coré y lo descubre. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean, hermanos, por eso dice en 1 Corintios 7:40 también, cómo logra descubrir Moisés lo que estaba pensando aquel varón. Pues simplemente porque se cumple lo que dice 1 Corintios 7:40, pero más venturosa será si se quedare así según mi consejo, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios, dice Pablo. Y claro, Moisés también tenía espíritu de Dios, y por eso él logra descubrir la intención de Coré, que lo que él pretendía era el sacerdocio, pero sin cumplir con los requerimientos ni los procedimientos que el mismo Dios había previamente establecido. Hermanos, y esto es muy sencillo. Por ejemplo, en una empresa, en una organización X, hermanos, viene una persona que ocupa un puesto intermedio y quiere ser el gerente general. Él no puede sublevar a los empleados y decir, miren, ustedes están mandando sobre él. No puede. Porque si las altas autoridades se dan cuenta que alguien está causando un escándalo en la empresa y que él pretende ocupar ese puesto tratando de derrocar al otro, pues a esa persona la van a despedir. No va a tardar un día. Y es que eso es normal, hermano. La rebelión en cualquier organización no se va a aceptar, porque toda la estructura, toda la jerarquía administrativa de cualquier organización tiene que estar subordinada conforme las funciones de cada puesto para que eso pueda operar eficientemente. Eso es de sentido común. De sentido común era entonces que lo que estaba haciendo Coré era una rebelión que no le agradó a Dios. Y las consecuencias fueron fatales. Ya lo vamos a ver adelante. Dice en la comentario 4, Satán influye en los falsos profetas para que utilicen la misma artimaña espiritual para engañar, haciéndole creer a la gente que están a favor de su vida espiritual, cuando en realidad buscan, como Coré, su propio beneficio personal. Romanos 16:18. Tomemos en cuenta que el pueblo de Dios podría ser más grande, pero hay contrapartes, como son los falsos profetas, los falsos predicadores, que le dicen, no hombre, no se preocupe, si ahora eso de guardar sábado, eso ya no está vigente. No se preocupe, usted puede comer de todo. Si ahora la ley de la alimentación ya no está vigente, fíjese que el Señor vino a limpiar a los animales inmundos. No se preocupe, que eso no, usted quiere ir al estadio, usted vaya. Si es lo que mira del interior del corazón, quiere vestirse como quiera. Hermanos, engañan, emplean falacia. Y eso no, dice Romanos 16:18, porque lo que están viendo es su propio interés. Romanos 16:18 nos dice así, porque los tales, dice, hablando de los falsos profetas, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Miren, así dice la palabra de Dios, engañan los corazones de los simples. Segundo de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer algo. Segundo de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver cuando se reveló Absalón, hijo de David.
Leamos el versículo 4 y 5. Absalón se puso en las entradas de los caminos, y cuando alguien pasaba decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Fíjense cómo las palabras melosas de Absalón. Recuerden que Absalón fue el hijo que se rebeló contra David y que finalmente fue muerto. Y dice el versículo 5: y acontecía que cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba. ¿Y qué hacía? Lo besaba. Hermanos, miren, cuando leo estos versículos y ustedes ya lo están leyendo, nos ponemos a pensar cuando hay elecciones. ¿Qué hacen los candidatos? Se acercan a la gente pobre y besan a la señora y besan al niñito, y cuando llegan al poder, ¿qué pasa, hermanos? Ya ni se acuerdan. Y si ese pobre al que besó le pide audiencia, olvídense que se la va a dar. Es que, hermano, es la astucia del hombre impío. Aquí Absalón, pueden creerle que llegaban con él y si alguien le daba la oportunidad lo abrazaba, lo besaba. Hermanos, tengamos cuidado. El evangelio es de cumplimiento, el evangelio es de amor fraterno. Qué distinto se percibe el abrazo de un hermano y una hermana que con un cariño sincero brinda un saludo fraterno. Pero fíjense que sí se logra percibir a aquel rebelde que quiere voltear a los hermanos contra las autoridades, porque su melosidad es fingida. Y va revelando a la gente. Y por la gente, porque cree. Y fíjense que el rebelde, esa es su estrategia. Ser así meloso. No, hermanos, en el pueblo de Dios no hay melosidad. En el pueblo de Dios hay sinceridad, hay cariño. Pase mano, de frente, con amor, orando unos por otros, aceptando cada uno el cargo que Dios en el que nos ha colocado, trabajando en la obra con mucho amor. Pasemos a comentario 5. La rebelión de Coré perjudicó a sus seguidores, ya que los condujo a la muerte. ¿Se recuerdan, hermanos, cuántos murieron? 14.700, aparte de los 250 principales o príncipes a los que logró engañar Coré. Dice así: lo mismo sucede hoy. Los rebeldes caen espiritualmente delante de Dios y hacen caer los simples a quienes lograron convencer de sus mentiras disfrazadas de verdad. Proverbios 14:15. Vamos a ver en Proverbios 14:15. El simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. Números 16, 32 y 33. Y abrió la tierra su boca y tragólos a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y todos ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo y cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Miren el justo juicio de Dios, por eso se llama el título general, los justos juicios de Dios. Porque la rebelión de Coré quedó evidenciada y el pueblo se convenció de que aquella rebelión no había sido más que una estrategia de Coré por causa de la codicia
y que todos los seguidores, los que siguieron a Coré, también cayeron en su trampa, y no solo los príncipes, que eran 250, sino que logró perjudicar a 14.700, que fue parte del pueblo que se puso en contra de Moisés. Gritaron contra Moisés. ¿Y qué le había hecho Moisés al pueblo? Hermanos, nada. A veces la gente se incomoda porque se le llama a orar, porque se le llama a hacer vigilias, porque se le llama a hacer ayunos. Es el enojo. Porque los mayordomos nunca vamos a llamar al pueblo a que vayan a fornicar, a cometer adulterios, a que se vayan a emborrachar. Los mayordomos nunca harán eso, nunca haremos eso. Los mayordomos pregonamos que hay necesidad de estar firmes espiritualmente para que Dios nos proteja en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Eso es lo que hace el mayordomo. Y cuando alguien decide actuar por su propia cuenta, oponiéndose a la voluntad de Dios, es bajo su cuenta y riesgo. Pero no es como cuando el rebelde dice en la iglesia no hay amor. Pero ¿de dónde le salen esas ideas? Es que nadie me saluda. Bueno, ¿y cómo se va a saludar a alguien que en cuanto termine el culto sale disparado? Y allá afuera va a contar que nadie me saluda. ¿Y cómo lo van a saludar si no dio tiempo? Lee la bendición y sale. Ignora a todos. ¿Sí? ¿Cómo se le va a saludar? ¿O cómo se le va a saludar a alguien que no saluda? Hermanos, si alguien cree que la iglesia no tiene amor, entonces salude a la iglesia. Y ahí va a descubrir una verdad, que en la iglesia sí hay amor. Pero son falacias que ocupan los rebeldes para poder voltear al pueblo contra la administración. Coré no lo logró, hermanos. Coré no lo logró. Sino que Coré lo único que logró fue perjudicar a sus propios compañeros. Qué triste, hermanos. Perjudicó a sus propios compañeros porque murieron los príncipes y murió parte del pueblo debido a la rebeldía de Coré. Eso logró él. Qué triste cuando un padre de familia se enferma espiritualmente, oculta su pecado y más bien se lanza en contra de la administración y en contra de la iglesia para tratar de ocultar su pecado y se va de la iglesia, pero lo triste es que arrastra a su familia con él. No es que solito él se vaya y se pierda. Qué lamentable, hermanos. Pensémoslo antes de actuar incorrectamente. Pasemos al comentario 6. El profeta Ezequiel, inspirado de Dios, dice que el alma que pecare, esa morirá. Juicio de Dios, justicia de Dios. Ezequiel 18 y versículo 4. Veamos en Ezequiel capítulo 18 y versículo 4. Dice así: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Lo triste de un rebelde es que lleva porque el simple cree a toda palabra. Pero el juicio de Dios es individual. La Escritura claramente dice, el alma que pecare, esa morirá. En un hogar puede revelarse el padre, pero no el hijo, y no la esposa. O puede revelarse la madre, pero no el esposo ni el hijo. O el hijo se puede revelar, pero no los padres. El Señor no va a juzgar a todos por parejo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Lo que el hombre siembra, eso ciega, dice el apóstol Pablo. Y eso se cumplió perfectamente en la rebelión de Coré, porque vamos a ver lo que nos dice en el caso de Coré. Esto se cumplió porque murió él y sus seguidores. Pero un hecho extraordinario que debemos considerar es que los hijos de Coré no lo siguieron en su rebeldía, por lo que no murieron en el juicio de Dios. Miren qué cosa tan extraordinaria, hermanos. Coré logró convencer a 250 príncipes, pero no logró convencer a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos en la intimidad sabían perfectamente cuáles eran las verdaderas intenciones de su papá. Ellos en la intimidad sabían que la intención de él era mezquina, era carnal.
Y entonces decidieron no seguirlo. Ahí ellos, los hijos de Coré, mostraron una actitud de independencia espiritual como la que debe de prevalecer en el tiempo de la gracia. Si mi padre se quiere perder es él, pero no porque sea mi padre yo lo voy a seguir en las cosas malas que hace o que quiere hacer. O no voy a seguir a mi madre. Ahí también se cumplen las palabras del Señor, el que ame padre o madre. No, hermanos, cada quien debe velar por su espiritualidad, debe velar por su salvación. Y aquí en el caso de los hijos de Coré, estamos viendo que ellos mantuvieron una postura con criterio, hermanos. Un criterio amplio. ¿Tenía influencia en su padre? Sí, la tenía y mucho. Pero ellos no se dejaron influenciar porque lo que ellos midieron fue la actitud carnal que tenía su padre contra lo que realmente estaba establecido conforme a la palabra de Dios. Veamos en Números, capítulo 26, vamos a leer de los versículos 9 al 11. Números 26, versículos 9 al 11. Y los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abiram, estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que hicieron el motín contra Moisés y Aarón con la compañía de Coré, cuando se amotinaron contra Jehová. Miren qué bien explica la palabra, ese era un motín. Un motín es cuando se logra rebelar a las gentes para que ya la gente sin razonar y sin argumentos se lanza a estar gritando contra un dirigente. No sabe si tiene o no razón el dirigente, simplemente ya es aquel impulso carnal, aquella pasión carnal, pierden el sentido, pierden el raciocinio y se lanzan. Qué peligroso, hermanos. Realmente ahí solo el poder de Dios se pudo manifestar. No había otra forma para Dios más que quitarlos del camino, porque su postura fue una postura de abierta rebeldía, hermanos. Sigue siendo el versículo 10, que la tierra abrió su boca y tragó a ellos y a Coré, cuando aquella compañía murió, cuando consumió el fuego 250 varones, los cuales fueron por señal. Versículo 11. Mas los hijos de Coré, ¿qué pasó? No murieron. He allí, hermanos. Esa debe ser la postura de un verdadero hijo de Dios que tenga temor de Dios. Medir la consecuencia. ¿Por qué no siguieron a su padre? Porque ellos sabían que su padre no estaba actuando bien. Ah, pero tenemos que apoyarlo, somos una familia. No, la familia se apoya. Recuerden ustedes lo que dice Deuteronomio. Vamos a ver en Deuteronomio para comprobarlo. En Deuteronomio dice que, vamos a ver si hallamos luego, dice Deuteronomio 13 y versículo 6. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo, que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Dice el versículo 8, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Fíjense, hermanos, puede ser muy mi amigo, pero si me está impulsando a hacer algo que es en contra de la voluntad de Dios, hasta ahí terminó la amistad. Para eso no son los amigos. Los amigos en la iglesia es para impulsarnos a la obediencia a Dios. Hasta ahí terminó. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, muy sencillo. Cuando un hermano amigo, supuestamente mi amigo, me empieza a hablar de las autoridades, ahí estamos. Ahí estamos. Dejémoslo aquí, hermano. Dejémoslo aquí. Porque en vez de hablar de la autoridad, la Escritura nos manda a que oremos unos por otros.
O en vez de hablar de la autoridad, la palabra es donde dice que vaya yo y hable con el hermano. Pero si ya estoy tratando de enfermar la mente de mi compañero, ahí termina la amistad, hermanos. O debiera terminar. Tristemente, el simple, sí, pues, no, hombre, no me diga, bien, hermano. Y fíjese, y lo otro, y el pobre mayordomo o el pobre hermano al que están hablando, ni cuenta. Pero cuando termina el culto, ya sea el día de la bendición, pase hermano, y el pobre no sabe que ya le quitaron el juego, pero que no se le dio oportunidad de defenderse. Y el incauto o el engañado tampoco se recuerda en ese momento en que lo está engañando, que la Escritura dice, en boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio. No solo porque fulano me lo dijo, ya yo todo lo estoy creyendo y ya lo voy a impulsar, hermano, y lo voy a propagar. Que estamos mostrando una actitud realmente infantil, inepta, como que la Escritura finalmente no logró penetrar en nuestra mente ni en nuestro corazón. No, hermanos, eso fue lo que pasó con Coré. Pero ¿qué hicieron los hijos? Ellos no se dejaron seducir, hermanos. Por eso no murieron. Comentario 7. Como miembros de la Iglesia de Dios, debemos trabajar con alegría de corazón y con amor en la obra de Dios, conforme a los dones que Dios nos ha dado y en el lugar donde nos ha colocado. 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 dice así: mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Cómo vamos a responder al don que Dios nos ha dado? De la misma manera como respondió el profeta, hermanos, con buen ánimo, con alegría, con buena disposición, con todo el deseo de hacer las cosas bien, con todo el deseo de quedar bien con Dios, porque no es con el mayordomo con el que estamos quedando bien. Isaías, capítulo 6, dice así el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué distinto cuando se ve un obrero, hermanos, un diácono, un ministro, con esa disposición, con esa alegría, sin poner pretextos, sin poner condiciones. Aquí estoy, hermano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí está la bendición de Dios también. Eso es lo que tenemos que hacer para no caer en las rebeliones en las que cayó Coré. Vamos a la conclusión, dice así: la rebelión de Coré nos enseña que debemos someternos a la justa voluntad de Dios y trabajar en el lugar donde el Señor nos ponga dentro de su obra. ¿Nos damos cuenta? Él nos colocó aquí voy a trabajar. ¿Por qué me colocó Dios aquí? Él sabe por qué. ¿Por qué colocó al otro de este lado? Él sabe por qué, hermanos. ¿Acaso no es perfecto? ¿Acaso no es omnisciente, no es sabio? Entonces, simplemente digámosle: heme aquí. Hasta aquí llegamos, hermanos. Vamos a doblar las rodillas y luego con toda solemnidad vamos a escuchar la bendición de Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, te agradecemos por el privilegio que nos has dado de meditar en tu palabra y que tú nos ayudes para que aquello que sucedió en la antigüedad sirva como un ejemplo para que no vayamos a caer en semejante error. Que tú nos ayudes para trabajar con alegría en el lugar donde tú nos has colocado. Y que así, cada quien, cumpliendo sus funciones, seamos coautores para engrandecer tu obra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dice la bendición así, hermanos: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos y amigos.